El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en CHTV, el compañero Cristian Maradiaga en estudios de lo que es Globo TV, Facebook Live, y el compañero Ronald, que va saliendo ahorita a hacer sus diligencias, y deja pues otro compañero acá en los estudios de Radio Globo. La naturaleza nos ha embatido por todas partes. Dolor, destrucción, comunidades que no volveremos a ver, pobladores que no podrán retornar a ese lugar quizás donde nacieron, porque los deslaves, los deslizamientos o las embravecidas aguas de un río o quebrada los han hecho desaparecer en los departamentos de La Mosquitia, Colón, Lloro, Santa Bárbara y lo que conocemos del Valle de Sula. Comunidades enteras han desaparecido. Municipios como La Lima, para nuestros oyentes en el territorio nacional, a todas las estaciones de radio que están en el extranjero, atendemos el llamado de una cadena nacional. Pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el primer llamado. Que sepa el mundo sin temor que hoy forjamos nuestra vida mejor. Un nuevo camino. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. Es el tiempo de una vida mejor. Es por Honduras que vamos a luchar. Es por Honduras. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes, el señor Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. Compatriotas, nos dirigimos el día de hoy a ustedes para hacer un resumen sobre lo que está pasando en todo el país y sobre todo buscando la prevención con la evacuación de las zonas de riesgo que hoy son cada día más frente a los deslizamientos y derrumbes debido a la cantidad de agua que ya existe en la tierra y que empeora con la lluvia, sin que aún el grueso o lo fuerte de la tormenta haya llegado al territorio nacional. Las bandas de viento y lluvia están afectando a todo el país, en donde hay ya zonas críticas por el paso de ETA, unas más que otras, y estas pueden ir empeorando con el paso de las horas y a medida que la tormenta Iota entre más fuerte a nuestro territorio. Debemos de estar alertas y prevenidos, ser disciplinados, porque aún cuando el huracán se haya convertido en tormenta, los vientos serán siempre fuertes, lo suficiente para botar árboles, botar tendido eléctrico, dañar viviendas y las vías de comunicación. Y además se espera mucha lluvia que provocará que muchos ríos y quebradas salgan de su cauce, existan inundaciones como ya se ha empezado a ver en muchos lugares del país.
Voy a repetir lo que todas las autoridades y medios de comunicación hemos insistido sin parar. Por favor, sea disciplinado. Deben evacuar. Si usted está en una zona de riesgo y le han pedido que lo haga, hágalo. Cuiden a los suyos, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos. Seamos disciplinados. Cuidémonos los unos a los otros. Estamos hablando de la vida. De eso estamos hablando. Eso no tiene precio. Pero también quiero pedirles que vean a su alrededor, que revisen sus casas, su entorno, el de sus comunidades, donde viven. Vean si estos predios están en riesgo. Porque aunque usted no esté al lado de un río, de una quebrada o frente al mar, los derrumbes y deslizamientos de tierra frente a estos fenómenos son muy comunes y han causado graves desgracias en el país en otras ocasiones. Y justo ahora que pasó ETA en Guatemala, un deslizamiento dejó una tragedia de más de 100 desaparecidos que tristemente quedaron hundidos bajo el lodo. Por esto, su vida, la de su familia, pueden estar en alto riesgo si está en una zona de estas. Evacuar para su vida salvar, ¿por qué? Porque no hay más bien valioso que la vida. Cualquier cosa, lo que sea, usted lo puede recuperar, pero la vida no, ni la de los suyos. Cuídela, protéjala, deje su casa si está en riesgo. Si tiene, aunque sea una pequeña seña de que puede estar en riesgo de derrumbe, de deslizamiento, evacúe. Hoy todo Honduras está en riesgo, ya que esta tormenta Iota está cubriendo todo el país, aún sin que lo más fuerte haya tocado tierras hondureñas todavía. Solo las bandas ya han empezado a dejar daños en diferentes departamentos y localidades de todo el país. Para eso, quiero darle la palabra al equipo de Copeco, que nos actualice sobre la situación del huracán que ahora es tormenta y que sigue representando un alto riesgo. Adelante, Max. Gracias, señor presidente. Se le informa al pueblo hondureño que el fenómeno meteorológico Iota se convierte en tormenta tropical. Esto significa que no tenemos que bajar la guardia. Las bandas dejarán lluvias catastróficas. Lo estamos viendo en los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, El Paraíso y Cortés. En Gracias a Dios nos reportan 15 casas destruidas, 23 viviendas sin techo, así como el daño en el centro de salud de la comunidad. Al día de hoy, los alcaldes y sus CODEM reportan 636 albergues habilitados, 13.320 familias albergadas. A esto se suma una ayuda del gobierno de más de 60.000 raciones de comida y 235.000 mascarillas. Insistimos, todos los ríos y quebradas en este momento representan un peligro y deben evacuar de inmediato. Otros ya han causado desbordamientos. Además, advertir que las fuertes lluvias provocarán deslizamientos, derrumbes en las zonas de alto riesgo. Si siente que su vida está en riesgo y requiere asistencia para evacuar, recuerde llamar al 911. Ahora le damos paso al ingeniero Francisco Argeñal para que nos amplíe en los avances del mismo. Muy buenas tardes, compatriotas. Les informamos que en este momento la tormenta tropical Iota se encuentra ubicada a unos 140 kilómetros al este de Tegucigalpa. Este fenómeno se está moviendo a una velocidad de 19 kilómetros por hora, por lo que hoy por la tarde ya estará ingresando al territorio nacional, especialmente cerca del sur del Paraíso. Sigue una trayectoria hacia el sur de Francisco Morazán y justamente ahí podría ser ya en horas de la medianoche que esté al sur de Tegucigalpa, por lo tanto va a seguir lloviendo. El centro de la tormenta
cerca del centro de la tormenta los vientos, recuerden que superan los 63 kilómetros por hora, pero ese viento no es como el que se estaba experimentando ahora temprano en el norte de Honduras, sino que es un viento más suave. Sin embargo, sí hay bastante precipitación alrededor del centro, por lo que los ríos que nacen en la parte del sur de Francisco Morazán y que se alimentan también a los ríos como el Huascorancho, Luteca y el río Nacaome, estos van a presentar una subida de su nivel mañana por la mañana o por la tarde. La crecida que se puede dar en Tegucigalpa es muy importante porque ahorita está lloviendo en Tegucigalpa, ya tenemos aporte, hay rebose de las represas, va a continuar lloviendo durante la noche y eso va a hacer que el cauce del río también suba y no termine de subir hoy, aunque la tormenta se pronostica que va a dejar nuestro territorio en horas de la medianoche. No podemos bajar la guardia porque todavía las montañas van a seguir escurriendo. Igual está pasando en este momento en el río Ulúa y el río Chamelecón, donde ya las aguas que cayeron en las montañas del occidente empiezan a bajar y se dirigen en dirección hacia el Valle de Sula, donde podríamos tener otra vez escenarios de inundaciones con niveles que pueden representar peligro para la vida de los pobladores. De nuevo, el ciclón se espera que circule después hacia El Salvador, ahí cerca de Caridad. Sin embargo, aunque esté en El Salvador, mañana nos va a seguir provocando lluvias, sobre todo en la parte sur y centro del país y en la parte occidental. Por lo tanto, no ha pasado el peligro, aunque el ciclón se vaya a nuestro territorio. Vamos a tener influencia indirecta y eso va a hacer de nuevo que los ríos mantengan su nivel y por lo tanto tenemos que estar pendientes todavía el jueves del comportamiento de los ríos, principalmente los que van hacia el Valle de Sula. Pueblo hondureño, a pesar de la crisis que nos embate y las dificultades que han provocado no solo la pandemia, sino la tormenta tropical ETA, con mucha dificultad en las finanzas del Estado, del gobierno, con mucho sacrificio, quiero informar que hemos cumplido el pago de las transferencias de los 298 municipios del país. Quiero agradecer al Congreso Nacional, que anoche en una sesión de urgencia nos aprobó una ley que nos habilita como Secretaría de Finanzas a hacer de manera ágil las transferencias a cada una de las alcaldías del país. Que los alcaldes puedan administrar estos dineros para atender esta emergencia provocada por Iota, para atender su gente ya, con el compromiso de que se flexibilizan trámites, no hay que liquidar en este momento, pero sí el compromiso de liquidar el cuarto trimestre. Muy importante esto en aras de la transparencia y la rendición de cuentas. También queremos invitar a todas las corporaciones municipales para que lo hagan con el concurso, con la participación de los comités de emergencia municipales. Muy importante las iglesias, sociedad civil, sector privado y todos los que puedan acuerpar las decisiones para bien del municipio. Asimismo, quiero informar que por instrucción del presidente de la República, desde la semana pasada pudimos poner en marcha la operación Fuerza Honduras 2, cuyo fin es atender a los municipios más afectados por la tormenta tropical ETA y ya también tienen los recursos necesarios para su rehabilitación y en este caso para también atender ayuda humanitaria. Que Dios proteja Honduras. Compatriotas, estamos enfrentando esto con decisión, con trabajo y mucha oración. Requiere de mucha disciplina, de mucha entrega. Ayer me reuní virtualmente con líderes de las iglesias católica y evangélica, que además de ofrecer todo su apoyo y ayuda durante esta emergencia, y lo han venido haciendo durante la pandemia, ellos están brindando un soporte espiritual que tanto se necesita en estos momentos para con las miles de familias afectadas. A ellos y a ellas, gracias, muchas gracias.
por abrazar al pueblo hondureño y mantenerlo en oración como lo hemos venido solicitando los hondureños. También quiero agradecer al Congreso Nacional, a su presidente, el doctor Mauricio Oliva, a la directiva, a la comisión de dictamen, por haber aprobado anoche que el 50% de las transferencias a las alcaldías puedan ser utilizados por estas en atención a la emergencia. Esto ayudará mucho a la mitigación de los daños y la recuperación local, y sobre todo en el tema humanitario. Es muy importante que se logre un trabajo en equipo de gobiernos locales coordinado estrechamente con sociedad civil, con las iglesias, los sectores productivos, tal y como lo dice la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Toda alcaldía tiene sus fondos disponibles y puede trabajar en equipo con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es integrado por Fuerzas Armadas, COPECO, sociedad civil, ONGs, bomberos, policía, la academia, la empresa privada, organismos de socorro. Todos debemos hacer nuestra parte. De la misma manera, quiero enviar un mensaje a todos los héroes que están trabajando en estos momentos en el frente de esta emergencia, de las dos emergencias. Hombres y mujeres valientes, de las unidades militares, de la policía, del cuerpo de bomberos, de COPECO, Cruz Roja, Cruz Verde, de tantos otros organismos de socorro, personal de salud, ciudadanos hondureños y también ciudadanos de otros países, voluntarios, y a todas las organizaciones, repito, de ayuda y socorro, a las iglesias, a todos, muchas gracias. Que Dios nos proteja a todos en cualquier rincón de nuestro territorio. Todas las estaciones. Hemos escuchado el mensaje del jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. No sé si ya llegó el combustible a La Mosquitia o ya está listo el albergue en San Lucas y a Lauca, en donde la gente, una quebrada, les causó daño en su comunidad y fueron al centro educativo y este estaba cerrado. Estamos en una tragedia. La naturaleza nos ha abatido. Primero la pandemia y luego dos fenómenos de esta naturaleza, como lo fue ETA y Iota. En estos momentos que aún no ha concluido, hay dolor. Les mencionaba, estimados oyentes y televidentes, que hay comunidades que han desaparecido, por lo tanto sus habitantes no van a volver porque fue soterrada por un derrumbe o arrastrada por las aguas de una quebrada o un río. Y mencionábamos en este caso La Lima, que su población, sus habitantes tienen que estar albergados en el municipio de San Pedro Sula, y así pasa con San Manuel, pero también Tocoa hoy sufrió esos grandes embates de comunidades que también van a desaparecer, como se había dado en Santa Bárbara y otros departamentos y municipios del país. Eso cambiará incluso no solo la conducta nuestra, sino la geografía nacional. Pero buenas tardes, Ramón Ochoa. Muy buenas tardes, don Carlos. Saludamos a todo el pueblo hondureño a nivel nacional en estos tiempos difíciles. Sabemos que las lluvias están afectando los 18 departamentos del país. Está lloviendo en Islas de la Bahía, está lloviendo en la zona sur del país, y la ruta de esta tormenta tropical que va de oriente hacia occidente en nuestro país pues va a causar estragos sin duda alguna a nivel nacional. Quizás muchas personas se alegran porque de huracán categoría 5 pasó a convertirse hasta categoría 1 y ahora tormenta tropical. El problema de una tormenta tropical es que avanza a menor velocidad y que los cúmulos de agua que deja son mayores, y ese es el problema que tenemos en el territorio hondureño, que cuando tenemos gran cantidad
de lluvias, la mayoría de zonas en el país que se inundan, pues dejan estragos terribles, lamentables para nuestro país. Se viene también un tiempo difícil en las próximas semanas, la reconstrucción nacional después de todo este escenario de desastre que nos queda en Honduras. Hay que tomar las precauciones necesarias, porque en las próximas horas ya estaría moviéndose esta tormenta tropical en esta ruta de oriente hacia occidente. En horas de la noche pues estaría ingresando aquí al territorio de Francisco Morazán, específicamente en el sur de Tegucigalpa, los municipios del sur de Francisco Morazán, y estas bandas nubosas afectan a los demás departamentos, porque es ahora una tormenta tropical muy grande. Por lo tanto, en las próximas horas, lluvias permanentes en el territorio hondureño. Nos dicen las autoridades, hay que evacuar. Sí, está bien. Nosotros también hacemos el llamado, hay que evacuar. La pregunta es ¿a dónde, don Juan Orlando Hernández, presidente de la República de Honduras? Los albergues no ajustan en este momento para tantas personas que viven en zonas de riesgo. Pero bien, vamos a entrar en materia, don Carlos. Vamos a estar informando de lo que pasa en los próximos minutos, en las próximas horas. Usted infórmese a través de Diario Digital El Pulso para darle seguimiento a la tormenta tropical Iota. Y el tema que nos trae esta tarde es el tema político. Vamos a ir avanzando porque quizás hay mucha resistencia a la población a tocar y abordar el tema político, pero no podemos dejarlo de un lado. La semana pasada, las distintas corrientes que participan en el proceso primario entregaron requisitos, planillas y lo necesario para organizarse. La política no se puede dejar de un lado, máxime en tiempos de emergencia. Quizás nos aborrece escuchar las canciones, escuchar los mismos discursos, escuchar la demagogia de siempre. No es tiempo para eso. Y no les vamos a dar oportunidad a los políticos para ello, para su proselitismo. Pero sí es necesario hablar de propuestas. ¿Qué va a pasar después de todos estos fenómenos que han venido a causar impacto en nuestro país? ¿Cómo se va a reconstruir el país? ¿Qué dicen los políticos de oposición? Y en el 2022, en la situación que va a quedar Honduras, ¿qué propuestas reales tienen para nuestra población? Y sobre todo, cómo se están conformando al interno los distintos institutos políticos. Así que, don Carlos, lo dejo para que presente a nuestro invitado esta tarde. Lo que nos está pasando como sociedad hondureña cambia las coyunturas de la realidad. Pandemia, ETA y Iota. ¿Cuál debe ser la propuesta de reconstrucción nacional del país para los que aspiran a dirigir la nación hondureña? La reconstrucción física del país para poder darle espacio de condiciones de vida a la nación, a la sociedad. Platicamos esta tarde con el abogado Wilfredo Méndez, aspirante a la presidencia de la República, Partido Libertad y Refundación, Movimiento Honduras Libre. Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, Ramón. Para mí siempre es un honor estar en Cuarto Poder. Siempre estoy al pendiente del programa porque yo le decía a Ramón hace unos días que a un año de cumplir ustedes este tiempo se han posicionado muy bien, Carlos, y eso es muy bueno. Gracias. ¿Verdad? Es la forma como ustedes conducen el programa y la gente siente la necesidad, por decirlo así, de escuchar para tener una formación política del país, y la formación política significa también tener la visión de los asuntos económicos, sociales y culturales. Bueno, ustedes me convocan un día complejo, ¿verdad? Incluso para moverse hoy por la capital la capital siente todavía, don Carlos, yo creo que Ramón, pues no sé si cómo vivió el huracán Mish, pero escuchándolos a ustedes, recordamos nosotros que el huracán se convirtió en tormenta tropical, y el problema de esa tormenta tropical fue su situación estacionaria, ¿verdad? Cómo generó un nivel de estragos en todo el país, y cada vez que nosotros escuchábamos una tormenta, el temor de la gente está latente ahí. Recordemos que incluso existieron la muerte del alcalde capitalino en aquel momento, ¿verdad? Que se trasladaba en su helicóptero supervisando la situación del país, y eso realmente fue bastante impactante, mirar cientos de familias que abandonaban sus casas, y ahora nos encontramos con este fenómeno.
Este fenómeno, don Carlos, que deja, don Ramón, más de 5.000 millones de lempiras, solo estamos hablando de ETA, ¿verdad?, de pérdida en el país. Luego 21 puentes que fueron destruidos, 25 dañados, y cuando vemos el impacto en las familias hondureñas, estamos hablando que estamos de más de 233.000 familias afectadas, ¿verdad? 4.800 evacuadas, solo estamos hablando de ETA. Y ahora veamos con Iota. ¿Cuál es el elemento, don Carlos, que usted mencionaba en este caso en el ámbito político? Primero, que nosotros vivimos en una zona de huracanes. Es decir, no es ni la primera ni la última vez que vamos a estar con huracanes. Se podrá terminar el alfabeto griego y van a seguir con huracanes en nuestra región centroamericana. Por lo tanto, nuestros estados, nuestro país debe de tener en claro que cada vez que se acerque septiembre, por ejemplo, desde agosto ya debe existir, agosto-septiembre, todo un sistema de preparación de atención de riesgos. Pero el elemento más importante es que nosotros deberíamos de estar preparados para la época de octubre, noviembre, para la atención menor en el país, que tenga que ver con infraestructura, con algún asunto menor de impacto, pero no lamentando la pérdida de vida. Estamos hablando de más de 57 personas que murieron solo con el huracán ETA. Entonces, significa que los evacuados también no deberían de ser un problema mayor en el país si el Estado estuviese preparado para esos distintos momentos, tanto con la atención en albergues, pero sobre todo para poder hacer toda la prevención de desastres naturales o de fenómenos naturales, como le llaman algunos, porque la naturaleza no puede ser considerada un desastre por sí, sino que son los fenómenos naturales. Y en ese sentido, entonces, es importante que nosotros estemos en claro que producto de esta visión de Estado que deben de tener los que asumen la conducción del Estado, entender que tampoco estamos solos en el mundo. Pues hay disposiciones internacionales, tanto de Naciones Unidas como de los organismos humanitarios a nivel mundial, que establecen claramente cuáles son los protocolos de atención al momento de que se da un desastre natural. Por mi naturaleza, don Carlos, Ramón, de trabajar en el ámbito humanitario, estuve muy cercano al tema de la atención en los momentos de fenómenos naturales. Así, por ejemplo, entendía muy bien que cada vez que se daba un fenómeno natural de esta naturaleza, los estados que necesitaban auxilio tenían que establecer claramente una política rápida para poder mandar a los países del mundo cuáles eran las necesidades que se tenían, porque un Estado, por muy buena voluntad que tenga, no va a mandar lo que quiera a un país determinado, porque puede ser que no sea lo que necesite. Por lo tanto, esa articulación y esa eficiencia que el Estado debe de tener para informar a los estados, a los gobiernos y a los organismos humanitarios es importante. Y los organismos humanitarios que atienden el tema de los fenómenos naturales, tanto Naciones Unidas como, por ejemplo, la Sociedad de Naciones de la Cruz Roja hondureña, de la Cruz Roja Mundial, establece claramente que los protocolos van íntimamente vinculados con la diligencia, que el Estado informe de las necesidades que tiene su población, tanto en medicamentos, tanto en asistencia humanitaria, tanto en el tema de rescate, de las distintas formas y mecanismos que se puede auxiliar. De cualquier forma, en esta parte introductoria y de salud, diría que estamos frente a un fenómeno natural que es en alguna medida pues constante cada año, algunos tienen mayor impacto que otros, lógicamente. Y lo que no estaba por lo menos estaba en el tema del radar funcional, es el tema de la pandemia. Sumado todos estos desastres, más el tema de una administración realmente catastrófica, la población hondureña tiene una situación compleja ahora y mucho más compleja en los años que vienen. La situación es, si la realidad de la coyuntura cambia, cómo replantear esa propuesta a la sociedad hondureña partiendo desde la oposición. O sea, sí, el discurso no puede ser el mismo. Correcto. Correcto. Primero, don Carlos, que seguramente vamos a conversar de eso, de la forma en cómo conversar con la gente, de la forma en cómo replantearse los temas nacionales cuando la cercanía física no es posible, cuando hay que tomar muchas decisiones a través de los mecanismos virtuales. En principio, ese es un asunto con el cual tenemos que aprender a tomar decisiones y avanzar, es decir, sociedades que toman sus decisiones a través de las formas virtuales. Ese es un elemento importante en la toma de decisiones
decisiones cuando de por sí la cercanía física que implica verse a los ojos, que implica tener responsabilidades alrededor de asuntos vitales, del contacto con la persona, si te comprometes a llevar tantos víveres, lo vas a cumplir. Si te comprometes a hacer una acción inmediata para la evacuación, lo vas a cumplir. Si estando en esa relación personal, don Carlos, no se cumple, imagínese usted en una situación de que hay un desapego personal en este caso. Por eso creo yo que en el ámbito político es muy importante tener en cuenta que los acuerdos y compromisos asumidos en una situación de emergencia deben de tener la efectividad en el campo. Es decir, que la gente está necesitando ahora mismo que en un par de horas máximo sea rescatada de un techo en su casa, porque si no es rescatada, pues lo arrastra la corriente. Entonces, en ese sentido, lo que a mí me preocupa es que hemos estado en una sociedad políticamente corrupta, y en este caso la sociedad política infortunadamente no ha tenido el nivel de compromiso con la población hondureña, mucho menos cuando se trata de fenómenos naturales, donde estamos viendo nosotros también una clase política corrupta que en medio de la tragedia, aún teniendo toda la experiencia de todo el tema de la pandemia, siguen robando, siguen sobrevalorando. Eso realmente es preocupante en este marco. Will, usted dijo algo muy importante. Mire, en el huracán Mitch hace 22 años, yo recuerdo muy bien, yo estaba en el colegio y me acuerdo de la acción de los políticos. Mencionó usted al gordito Castellanos, que él falleció en un accidente de un helicóptero porque él andaba en acción. Él se andaba moviendo por la capital. Don Carlos Roberto Flores Facusé, presidente en ese tiempo, ahí andaba a la orilla de las quebradas. Demagogia o no, pero ahí andaba el hombre viendo las necesidades y la problemática que había a nivel nacional. 22 años después, miramos la cadena hace poco de don Juan Orlando Hernández encerrado en Copeco, con el ministro de Copeco y sus otros funcionarios que lo rodean. No los miramos en el campo de acción. Don Narri Juan Afura, alcalde de la capital, que hoy todos los capitalinos le están exigiendo que salga. Lo están esperando. Hay barrios y colonias en estos momentos que son vulnerables, pero no hay alcalde en el pueblo. Se perdió durante la pandemia, don Narri Afura. Se perdió en esta semana del huracán ETA y ahora con Iota sale de manera virtual dando indicaciones y estableciendo que él no puede salir porque tiene una lesión de rodilla. Pero hace 3 semanas, don Narri Afura, lo vimos en campaña política con esa venda que andaba en la rodilla. Entonces, ¿por qué sí puede andar en campaña política? Y se acuerda usted cuando se puso los burros y que todos sus candidatos a cargos de elección popular se ponían los burros. Ahora queremos ver esos burros en acción, ahora que lo necesita el pueblo. ¿Qué ha cambiado con la clase política, Will? ¿Por qué ahora es tan meticulosa esa clase política? Bueno, sobre todo los que nos gobiernan. ¿Hay temor de salir al campo de acción? A mí lo que me preocupa, don Ramón, es lo siguiente. Es que si usted recuerda, don Carlos, toda la estrategia que los países nórdicos establecieron a partir del huracán Mitch fue enorme. Es decir, fue un compromiso de los países nórdicos cuando las reuniones de Estocolmo, los acuerdos de Estocolmo para la reconstrucción nacional, donde había un nivel de cooperación extraordinario de los países europeos y de Estados Unidos, Canadá y otros. Y aún así no supimos aprovechar todo el apoyo que se nos dio para la reconstrucción nacional. Incluso posteriormente se suspendió esa ayuda para poder salir de ese nivel de catástrofe que teníamos. Y en este momento, don Ramón, lo que nosotros encontramos es una situación más compleja todavía con estos grupos políticos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la pandemia abarca a todos los países del mundo, no solo es a Honduras. Por lo tanto, el impacto económico que existe en todos los países del mundo es alto y por lo tanto las prioridades que van a establecer los países, por lo menos europeos, encontraremos que tendrán una relación más cercana con los países africanos. Y desafortunadamente las políticas de los países como Estados Unidos y otros que han estado supuestamente cerca de nuestros países tampoco han sido una política favorable para nosotros. Y lo que tenemos es un elemento y factor de solidaridad que nosotros no podemos olvidar, por ejemplo, de México y de los países centroamericanos cuando existe una tragedia de esta naturaleza. Pero hay que recordar también que en el caso hondureño tenemos una relación diplomática rota
que no existe tampoco visos de poder mejorar con el presidente salvadoreño. Y ese es un problema porque siendo países centroamericanos necesitamos ese nivel de confluencia. Esa participación política que usted demanda, don Ramón, del proceso de acercamiento de la persona responsable en el municipio, en el departamento, para poder responder a la población hondureña, no la tenemos. Vemos tampoco en el Congreso de la República la displicencia de los congresistas en razón de la tragedia humanitaria que enfrentan las poblaciones. Por ejemplo, las poblaciones que en este momento están sufriendo y siguen afectados ahora por estas tormentas, no encuentran respuestas, por ejemplo, a sus problemas financieros de endeudamiento, y el Estado no está resolviendo esos asuntos. Por lo tanto, cerraría yo esta participación diciéndole lo siguiente: estos grupos políticos lo que siguen pensando, a pesar de la tragedia humanitaria, es en su reelección y en la continuidad del poder que tienen ahora, de distintos sectores. En efecto, conversamos con don Wilfredo Méndez, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Libertad y Refundación. Ahora vamos a hablar de la parte política, cómo están estructuradas estas corrientes. Pero hacemos una breve pausa antes, don Carlos, porque tenemos un importante mensaje a la población, y es que hoy quiero darle una buena noticia a usted. Usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta remesa en línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa, a través de su aplicación Atlántida Móvil desde el celular, o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas, la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Banco Atlántida, el banco líder en bancarización digital de Honduras, presenta a sus clientes retiro en ATM sin tarjeta. Si la persona necesita enviar dinero, solo debe ingresar a Atlántida Móvil o Atlántida Online, seleccionar retiro sin tarjeta, completar los pasos y enviar el código de seguridad a su familiar o amigo. Y para retirar, el remitente deberá acercarse a un ATM o multi-ATM Atlántida, seleccionar retiro sin tarjeta, ingresar los dos códigos de verificación, el que recibió en su celular y el que fue proporcionado por el remitente. Y así de fácil podrá utilizar este increíble servicio sin necesidad de una tarjeta de débito. Además, es importante destacar que para disfrutar de este y más de los múltiples servicios digitales de Banco Atlántida, los usuarios deberán descargar Atlántida Móvil, activar su banca digital y crear su usuario. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Estimados televidentes y oyentes de Cuarto Poder, conversamos con el aspirante a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación Libre, don Wilfredo Méndez, y le consultamos, don Wilfredo, la doctrina del Partido Libertad y Refundación enarbola el poder popular, la presencia de los sectores explotados, aquellos que viven de su fuerza de trabajo. Sin embargo, en los cargos de elección popular, alcaldías o diputaciones, o los cargos de dirección, no vemos al obrero, no vemos al gremialista, no vemos incluso a una clase tan importante como es la campesina. O sea que los líderes de los movimientos, incluyendo los líderes del partido, no confían en este sector de nuestra sociedad para que puedan dirigir un partido o ocupar un alto cargo en la administración del Estado. Yo creo, don Carlos, que hay dos elementos. Primero, escucho su pregunta y luego mi memoria me lleva también a los actuales diputados que vienen del movimiento sindical, del movimiento social, como para saber si en verdad han respondido a esa agenda del movimiento popular, del movimiento social, o si se alejaron completamente de esos compromisos que tienen con el sector. Esta es una cuestión que me asalta mientras usted me hace esta pregunta. Luego hay que irse a ver las planillas de cada movimiento político para saber cómo están constituidas.
En nuestro caso, nosotros hemos tenido el cuidado de incorporar a el movimiento social, al movimiento popular, al movimiento sindical. En Tegucigalpa, por ejemplo, nosotros tenemos candidatos a diputados que van de los distintos sindicatos y también del movimiento magisterial, ¿verdad? Para nosotros es muy importante tener la presencia de estos liderazgos en estas planillas. Luego, encontramos nosotros en los departamentos también la incorporación de líderes indígenas que han jugado un papel muy importante, por ejemplo, en los distintos sectores, tanto en el occidente del país principalmente, donde hemos tenido la integración en el caso de La Paz, en el caso de Intibucá, en el caso de Copán. Principalmente un liderazgo indígena muy fuerte. Liderazgo también de los garífunas en el Atlántico, y así vamos y hacemos un diagnóstico. Pero ahora, si luego vamos al otro factor de cuál ha sido el nivel de respuesta que ha tenido, por ejemplo, el movimiento sindical para poder responder a la agenda en el Congreso de la República, nosotros podemos cuestionarlo bastante. Tenemos, cuando vamos al interior del país, el reclamo de nuestra militancia de decir, bueno, pero ¿qué pasó con la agenda del Frente Nacional de Resistencia Popular? ¿Qué pasó con la agenda del movimiento sindical, del movimiento popular en sus distintas manifestaciones cuando nuestros representantes en el Congreso se han distanciado? Ese es otro factor, don Carlos, que también hay que analizar una vez que una persona que ha militado en el movimiento popular y social cuando está en el Congreso de la República no está funcionando. Y esa es una factura que se va a pagar ahorita en las elecciones primarias de marzo. La militancia de nuestro partido seguramente reclamará a los actuales congresistas que no le han respondido a su población, igual a los alcaldes. ¿Y la juventud, Wilfredo, qué participación tendrá? Porque mire, yo estaba revisando las planillas y estaba viendo la planilla de Cortés que usted lleva, y hay críticas en las redes sociales preguntando, ¿hay los jóvenes? Porque van muchas personas mayores. ¿Qué pasa? ¿No va a tener una incidencia de participación la juventud en su corriente? ¿O va a ser parte siempre de la juventud de un discurso? Usted incluso nos dijo en una ocasión aquí en este set que sus planillas iban a ser las más atractivas. Pero si en esas planillas no van jóvenes, una planilla no es atractiva, Will. Pero me contesta después de este contacto que creo que tenemos, don Carlos, y me confirma. Ya está el muchacho. Buenas tardes, abogado Ulloa. Le saludamos en Cuarto Poder desde Comayagua. Buenas tardes. La consulta es sobre ese proceso del discurso que tiene que tener, agregándole lo que dice el compañero Ramón, la juventud para la reconstrucción del país después de esta tragedia que agobia a nuestro pueblo, tanto la pandemia como la naturaleza, con los dos fenómenos. Buenas tardes, don Carlos, gracias, gusto en saludarle, igual a su compañero. Mire, es importante, yo creo que está en línea también don Wilfredo Méndez. Aquí lo tenemos en estudio, don Wilfredo. Un gusto saludarlo. Sí, gusto saludarlo, abogado Wilfredo Méndez. Mire, la juventud juega un papel bastante importantísimo, sobre todo en las planillas del Partido Libre. Estamos viendo de que casi un 90% los actuales diputados del Partido Libre buscan la reelección. Eso es preocupante. Preocupante para los movimientos que han dado chance a estos compañeros de que se postulen. Porque la verdad es que también tierra adentro se mira un rechazo de que no hay una generación de relevo que pueda sustituir a estos compañeros cuya actuación ha sido casi nula en el Congreso Nacional, ¿verdad? En primer lugar, le mintieron al pueblo cuando recibieron un aumento salarial de más del 50% diciendo que le iban a devolver a los pobres. Y no se dio nada, se lo embolsaron. Le mintieron al pueblo cuando don Mauricio Oliva les dijo que le iba a dar un bono para la pandemia y se lo embolsaron y andan diciendo en los municipios que no les había dado nada. Entonces yo creo que, y estoy convencido en ese sentido, Carlos, de que el relevo tiene que venir, y si las planillas van fortalecidas con juventud, tal como lo mandan los estatutos, que tiene que ir el 25% de jóvenes, pues qué dichoso ese movimiento. En el caso de la Fuerza de Refundación Popular, en el departamento de Comayagua fue el Cortino, pues le podía decir que tenemos candidaturas jóvenes, el caso de la compañera Jessica López, que va
candidata a alcaldesa en la ciudad, en el municipio de La Libertad, que es el tercer centro de población electoral de Comayagua, una muchacha de 26 años. Candidatos aquí de juventud en la regiduría de Comayagua que acompañan al maestro Henry Montoya. Candidatos también a la diputación. Tenemos un par de muchachos ahí que van de su frente que no llegan a los 30 años. Su servidor, pues, 40 años cumplidos. Estamos en ese, por ahí andamos, ¿verdad? Entonces, don Carlos, pues, qué importante es cuando un partido adquiere esa energía, se transforma, se le impone reingeniería, y esa reingeniería tiene que ver también cuando tenemos una planilla llena también con un porcentaje significativo de jóvenes, don Carlos. La misma consulta, abogado Tirso Ulloa, usted el primero de la planilla de Comayagua, de aspirante a diputado por el FRP. Le consulté a don Wilke Libre, plantea o enarbola la lucha contra la explotación y el poder popular. Pero en las planillas no vemos que encabezan, sí van los campesinos, sí van los profesores, sí van los obreros, pero van de relleno. Las primeras posiciones la llevan los intelectuales, la llevan los que tienen el billete, la llevan los que tienen carrera política. ¿Cómo recuperar entonces que el Libre realmente sea ese instrumento que plantea su doctrina y su plan de acción? Abogado. Don Carlos, el ideario del partido es inclusivo, es incluyente. Llama al partido y en su declaración de principios establece que el partido es una unidad sólida de grupos sociales, campesinos, obreros, amas de casa, el pueblo organizado. Y lamentablemente así lo vemos, ¿verdad? Hay movimientos que hay que decirlo, porque hay que decirlo, ¿verdad? La verdad tiene que ser revolucionaria. Hay movimientos que venden las diputaciones, ¿verdad? Movimientos que están pidiendo plata vendiendo diputaciones por medio de su coordinador departamental. Entonces, vemos esta situación en un partido que nace del pueblo, en un partido de corte progresista. Nos preocupa porque se está cambiando el ideario del partido, su declaración de principios. Ya este partido va a ser de castas, entonces si no mejoramos ese asunto. Los dobles puestos o los puestos, por ejemplo, el coordinador del partido en otros movimientos va de primer diputado. Entonces es lamentable esa situación cuando no hay cuando la dirección partidaria está en manos del primer diputado. No existe la veeduría social de ese diputado, no existe que no controle, no existe el sistema de frenos, contrafrenos. Y en el caso del FRP, don Carlos, su servidor no aceptó por ningún punto una postulación a cargo de dirección del partido. Para ese caso hemos propuesto al compañero Neri Romero, una persona de conformación política, muy intelectual. Y hemos incluido aquí en el departamento de Comayagua también sectores campesinos, sectores magisteriales. El profesor Henry Montoya, candidato a alcalde, es un dirigente magisterial. En Cihuatepeque, el compañero Napoleón Mendoza es un dirigente de la parte social, que es regidor de Cihuatepeque. El compañero René Santos, que es dirigente del sector social. Y son candidatos que llevan opciones, no solamente van a ir de relleno, sino que son opciones, tienen opciones a salir electos. Eso es lo que hemos cuidado, don Carlos. Uno, porque nosotros conocemos, hemos estado de cerca. Mi vida ha sido durante más de 16 años andar sacando campesinos de la cárcel sin cobrarles un 5. Claro. Hemos hecho una lucha social con ellos ahí. Y nos hemos cuidado de que el partido pues tenga representación y compuestos que puedan ser elegibles. Muchas gracias, abogado. Muy amable. Gusto saludarlo, don Carlos. Muchas Gracias gracias. El abogado Tirso Ulloa, departamento de Comayagua, aspirante a diputado en el FRP. Ese será otro toque que hay que discutirlo. La duplicidad de cargos en el Partido Libertad y Refundación, y siendo un partido tan grande en militancia
y con gran cantidad de gente con conocimiento, pero hay quienes tienen hasta 3 cargos. Eso cierra los institutos políticos, pero dejo a Ramón con la interrogante. Y lo que le consultaba, abogado Méndez. Sí. Mire, tengo la suerte, Moncho, de tener aquí la planilla de Cortés. Fíjese que yo vi ese comentario en Facebook, ¿verdad? Y dos cosas pensé. Uno, o es un comentario malintencionado, o sencillamente no ha visto la planilla de Cortés, quien reclamó eso. Pues mira, muy viejitos todos los que van ahí. O la foto realmente fue malo el fotógrafo. Primero, el partido tiene la exigencia de que un 25% de sus integrantes de la planilla sea gente joven. Mire Cortés, por ejemplo. Le encabeza Mario Urquía, ¿verdad?, que es actual fiscal del Colegio de Abogados de Honduras. Sigue la compañera Coralia Polanco, una líder del movimiento social. El compañero Ruy Díaz, un militante del movimiento social y popular, ¿verdad? Que quién va a negar esto. Pero hoy día es el maestro que anda con la cruz en las movilizaciones. El maestro que anda con la cruz, el que anda con la banderita. Tiene que salir en planilla con esa cruz. ¿Verdad? Entonces, mire, ahora le menciono de la gente joven, de las hombres y mujeres jóvenes que nos acompañan, solamente para mencionarle. Daniela Martínez, Sadoc Espinosa, la compañera Jacqueline Cuadra, la compañera Bessie Navarro, la compañera, le voy leyendo a la gente joven, Carlos Duarte, Carla Ortega, vamos a ver, y sigo, ¿verdad? Entonces, Sarah Power. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso de las redes sociales porque realmente es, a mi juicio, una valoración incorrecta, ¿verdad? Luego quiero mencionar rápidamente, don Carlos. Por ejemplo, mire, nosotros llevamos como candidata alcaldesa de la entrada a Copán a una lideresa del movimiento magisterial, ¿verdad? Como la compañera Cecilia Ayala, pero también llevamos compañeros del movimiento magisterial que encabezan planillas, por ejemplo, en el departamento del Empira, como el compañero Santos Cárcamo. Para darle un ejemplo, personas que lideran el movimiento cafetalero en Honduras también, y me refiero a los pequeños caficultores, como en el departamento de La Paz, también al compañero Victorino Rodríguez, al compañero Jairo López encabezando la planilla de Choluteca, un hombre perseguido, un hombre de los medios de comunicación, del comunicadores sociales. Entonces creo yo que sí estoy de acuerdo también a Hugo Chávez Frías, ¿no? Porque la condición de militar de Francisco Morazán también no desdibujó su compromiso con el pueblo. Pero, y en el caso... No lo vamos a entrar en debate porque hasta habrá tiempo, pero al planteamiento de la formación de Hugo Chávez Frías, al de María Luisa Borja. Está hablando de María Luisa Borja, Carlos. Mientras estábamos, dijo, aquí peleando por un aula escolar, se entrenaba, dijo, para capturar, torturar. Es de la misma escuela de Billy Joya, son más o menos de la misma edad, y del mismo Tigre Bonilla, pero mejor la dejamos para después. Bueno, hay que decirle a la población... Me interesa más siempre alrededor de esa coordinación, de esa cuestión de las coordinaciones, y usted planteaba ese cerco. Eso lleva y cierra los espacios de participación. Y se planteó que Libre iba a ser un partido abierto, que no podía ser un partido de carnet. Pero ahora estamos viendo, dijo, todo lo contrario, que se va cerrando. Y veo ahí, por ejemplo, Ramón me hacía una explicación muy clara cuando hablábamos por teléfono. Por ejemplo, que si alguien va a ir 6 veces en una misma planilla, ¿por qué no solo ir, dijo, con la bandera o el eslogan de cada movimiento? En el caso de don José Manuel Zelaya Rosales, que, bueno, va a competir histórico dentro del Libre, que van a competirle la coordinación a don José Manuel Zelaya Rosales. Y ya lo ha dicho el abogado Méndez, que es la comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas. Ella va a competir contra Mel. Ya no va a ir la papeleta como antes, que iban candidaturas a su coordinación. Por lo tanto, Mel tiene que encabezar una planilla en consenso de 5 o 6 o las corrientes que él lleve, y María Luisa tiene que encabezar otra planilla. Pero lo que hizo don Carlos es que sería incorrecto ver 6 fotos de Mel, así como lo vimos en el proceso interno pasado, que fue un desastre ese proceso interno. Óigame, 6 fotos de Patricia Rodas, que iba de candidata a su coordinadora. Eso tiende a confundir a la militancia. ¿Cómo va a ser este proceso para escoger las autoridades de partido, Will? Y las preguntas son, ¿qué tan claras están las reglas? Porque el proceso del 2017 dejó una serie de irregularidades, disconformidad y hasta resentido. Bueno, hay dos, digamos, el caso de doña Patricia, ahora que proponen también el mismo FRP a doña Belinda Martínez.
Y con esto vamos cerrando, porque ya estamos sobre el tiempo. Willy, muchas gracias. Bueno, primero no quiero dejar esto inconcluso, Carlos. Usted se está refiriendo a María Luisa Borja, comisionada en condición de retiro, es cierto, pero es una mujer que merece todo nuestro respeto por su nivel de valentía. Enfrentó la corrupción policial interna. Esta conversación no se puede quedar en el aire. No, estamos hablando de una mujer, estamos hablando de una mujer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de interioridades que usted las ha de conocer como defensor. Bueno, estamos hablando. Entonces tendríamos que hacer un programa. Claro, aparte. pero estamos hablando. Y nos olvidamos de la conglomerada de lo que es de Libre. Sí, pero no podemos dejar pasar esto. Para mí es muy importante. Estamos hablando de nuestra candidata a la coordinación general del partido, ¿verdad? Si hay algunos que consideran que Mel Zelaya debe de continuar en la coordinación general del partido, eso se respeta. Pero nosotros estamos presentando a una mujer con un nivel de probidad, con un nivel de valentía demostrada cada día de su vida, con una entereza personal, recuerde usted que ella incluso va de designada presidencial nuestra. Y recuerde usted que ella fue designada presidencial. Dos cargos. Ella fue designada presidencial de el doctor Juan Almendares Bonilla, de uno de los defensores de derechos humanos más emblemáticos de este país, y se le reclamó al doctor Almendares por qué llevaba a María Luisa Borjas, siendo una policía. Desde el ámbito de los derechos humanos, yo le puedo explicar perfectamente cuando una persona, por el ejercicio de su carrera, aún estando en el ámbito militar o policial, su trayectoria de vida, sus ejecutorias, pueden ser, en efecto, la relación directa para poder tener un cargo de elección popular. Entonces, estamos hablando de una mujer que merece mire, yo todas... como fui encarcelado y encachimbeado en los tiempos del 80. Por María Luisa Borjas. Por eso eran los que estaban a los mandos de los pelotones, porque eran los subtenientes o los tenientes de esa época. No, pero usted está en este caso... Entonces, si juzgamos a Billy Joya, que también tenía esos rangos de teniente y subteniente, venían de la misma escuela. Entonces, no, pero ahí no se lo voy a admitir, Carlos, una ofensa de esta naturaleza para María Luisa Borjas, porque yo también he sido defensor de derechos humanos, he sido abogado defensor de derechos humanos, yo he estado de frente en estos procesos, he sido también torturado por estos grupos, he sido amenazado por estos grupos y estoy convencido de la catadura ética, de la catadura moral, de la fuerza de María Luisa Borjas, una mujer intachable, impecable. Dígame, señáleme un elemento directo que tenga que ver con María Luisa Borjas y ahí entonces estamos hablando. Lo demás podría ser pura especulación, dañar a una persona o querer favorecer a Manuel Zelaya Rosales, que si ese es el punto suyo, entonces dígamelo. Pero en este caso estamos hablando de María Luisa Borjas, una mujer que merece respeto por su valentía y por su actitud en razón de la defensa de los derechos de las personas en este país. Abogado, pero si yo estuve en esa época y fui encarcelado y eran los cuadros que obedecían órdenes, también tengo mi derecho. Bueno, está bien, Carlos. Está bien, pero yo le diría, usted tiene una acusación directa contra la comisionada María Luisa Borjas. Yo le digo que ¿a dónde está el informe de María Luisa Borjas de su periodo de regidora y la formación de cuadros en organización del partido en esta capital? Y si le digo el papel que ha desempeñado María Luisa Borjas, que yo creí que iba a ser brillante cuando estaban discutiendo la ley. Interesante debate, pero ese no fue el tiempo. Mil disculpas, don Carlos, mil disculpas, abogado Méndez. Claro, porque no me parece justo estar hablando de una persona sin que ella esté aquí y tampoco con evidencia, Carlos. Usted está especulando, usted tiene su opinión. Si usted va a votar por Mel, vote por Mel. Pero si la gente tiene derecho a votar por María Luisa, lo haga. Pero a mí lo que no me agrada es que se haga una discusión alrededor de una persona cuya integridad no se puede poner en cuestión con puras especulaciones. Yo he sido defensor de derechos humanos, he visto la trayectoria de militares y policías, he visto la forma en cómo María Luisa Borjas se ha enfrentado a estos grupos oprobiosos, en una forma directa a los grupos de policías y militares. Ahora, si quiere que entremos a analizar la gestión de ella como diputada, si quiere que entremos a analizar la situación de ella como regidora, entonces hablemos, don Carlos, pero parece ser que su intención es querer destruir la imagen de María Luisa Borjas. Se nos fue el tiempo, muchas gracias, abogado Méndez. Tenemos que hablar de Patricia Rodas y de Belinda. Así es, esto es Cuarto Poder. Gracias por su sintonía. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.